hoy continuar con el estudio de la armadura de Dios. Dios ha sido bueno y nos ha permitido tener continuidad en esto a través de las últimas semanas en medio de esta pandemia. Y le doy gracias a Dios porque todo el curso lo hemos tenido aquí adentro, ha sido aquí. Y gracias a Dios por los hermanos que han estado aquí fieles. Y bueno, pues esperemos que esto siga como vamos y volvamos a la normalidad. Lo digo desde el punto de vista físico. Espero que no sea la misma normalidad espiritual. Y digo físico al reunirnos, estar juntos de nuevo como iglesia, como lo hacíamos antes. Pero ojalá que no regresemos a la misma normalidad espiritual, sino que regresemos transformados, fortalecidos, animados en fuego, más fervientes que nunca. Amén. Y yo le doy gracias a Dios porque la iglesia se ha fortalecido. Puedo ver en los ojos, en la vida de los hermanos, un deseo más ferviente, un anhelo de buscar al Señor más. Creo que la mayoría de nosotros hemos valorado la iglesia como debe de ser valorada. Hemos visto lo que significa no tenerla. A algunos les ha gustado el no tenerla, pero creo que la mayoría hemos sufrido por no tenerla. Y ese ha sido en mi caso, no sé usted, hermano, pero creo yo que por eso está aquí, porque usted quiere la iglesia. Y oremos para que esto pronto pase y podamos de nuevo estar congregados sin problemas. Le doy gracias a Dios porque ya ahí la llevamos de un ala. Amén y gloria a Dios por eso. Bien, hermanos, entonces quiero hoy, mi hermano tiene un estudio extra para mí, si me puede dar uno por favor, si es tan amable. Vamos a estudiar, gracias hermano, gracias, la espada del Espíritu, vayan conmigo a Efesios, regresen por favor a Efesios, por favor. Vamos al libro de Efesios, capítulo 6. Vamos para allá de nuevo, por favor. Espérenme un segundito. Ok, estoy aquí un poco bien. Ok. Efesios capítulo 6. Vayan conmigo, por favor, a la palabra de Dios. Aquí solamente vamos a leer un versículo y vamos a darle inicio al estudio. Dice la palabra de Dios: tomar el yelmo, número 17, versículo 17. Tomar el yelmo de la salvación. ¿Y qué dice, hermanos? Y la espada del Espíritu, ¿qué es? ¿Qué es qué, hermanos? La palabra de Dios. Oremos pidiendo su bendición al Señor. Señor Padre, gracias te damos por este tiempo que nos has dado, Señor. Gracias por la oportunidad de estar aquí, por la oportunidad de poder vernos de nuevo, por la oportunidad de poder congregarnos, tener la libertad de hacerlo, la protección constitucional que nos guarda y nos da libertad de culto y de libertad de reunión. Y gracias, Señor, por tu palabra que nos une, es lo que nos lleva a este lugar, a este punto de venir a buscar tu rostro y tener esa conexión contigo. Es tu palabra, Señor. Te pido que tú bendigas el estudio de esta hora, derrame de tu poder, Espíritu Santo. Habla a nuestros corazones, usa a tu inútil siervo mientras vamos estudiando esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, la palabra del Espíritu. Y solamente quisiera yo, a pesar de ver varios versículos, enfocarme en esa única, exclusiva verdad que dice la palabra del Espíritu, que dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esta frase, a pesar de ser corta, dice mucho. Y quiero que estudiemos esto, hermanos, en este corto estudio de esta porción de la palabra de Dios, donde el Dios Todopoderoso nos revela estos elementos que vienen a ser parte fundamentales en la vida de un cristiano, para que el cristiano pueda resistir las embestidas del enemigo, las embestidas de su carne y las embestidas de este mundo. Y hemos visto en todos los capítulos anteriores, en las
parte de la armadura hemos visto puros elementos de defensa. Todo ha sido defensivo. Y aquí vamos a ver algo que es ofensivo. No solamente va a ayudar a defender con la misma espada el ataque del enemigo, pero la espada es para cortar. La espada es para destrozar, para partir, para matar. Y es un arma de ataque. Pongan ahí número 1. La espada del Espíritu es un arma de ataque. La palabra compara a la palabra de Dios con una espada. Y venimos a concluir que es la única arma ofensiva que tiene el soldado, no como hoy en día que puede traer una pistola, puede cargar un R-15, puede cargar un cuchillo. El soldado va a la guerra bien equipado con muchas armas ofensivas, pero aquí vemos a un soldado que solamente trae un arma ofensiva. En el caso de los romanos había dos tipos de espadas. Había una espada larga y había una espada corta. Pero aquí nos habla solamente de este soldado cargando una espada. Y esta espada, dice la Biblia, es la palabra de Dios. Y la batalla es, por lo tanto, sabemos que es estacionaria. La batalla es defensiva. Pero así como es defensiva, hermanos, requiere continuamente el blandir y el ataque del defensor. Necesita el defensor atacar también. El asaltante, por lo tanto, debe de ser asaltado. El acusador debe de ser silenciado. Y es importante entender esto, hermano. Vaya conmigo, por favor, a uno de los más poderosos ejemplos que nos da el Señor de cómo Él blandió, cómo Él atacó al diablo con la palabra de Dios. Mateo 4, inmediatamente cuando estaba estudiando esto, primer ejemplo que vino a mi mente fue el ejemplo de Jesús, que siendo Dios, pues dice la palabra de Dios, que era Dios manifestado en carne, siendo Dios y teniendo los poderes de Dios aquí en la tierra, pudiendo hacer milagros y resucitar muertos y hacer lo que Él hubiera querido, en este caso al diablo, hermanos, dice la Biblia que lo confrontó de una manera muy sui generis, podemos decirlo así. Vayan conmigo, por favor, Mateo 4, vamos a leer el versículo 1. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, aquí hay algo interesante por identificar. El Espíritu llevó a Jesús al desierto. En los versículos anteriores, si leemos, nos damos cuenta que cuando Jesús fue bautizado, dice, después de ser bautizado, cuando fue levantado del agua, por cierto, el bautismo, si no es por inmersión, no es bautismo, porque la palabra bautismo significa sumergir. Si te echaron agua en la cabeza y dices que te bautizaron, bueno, te estás haciendo como el tío Lolo, tonto solo. ¿Amén? Porque no puedes ser bautizado si no estás completamente sumergido. ¿Amén? Es la palabra misma. Bueno, Jesús, es otro tema. Bueno, Jesús fue bautizado. Cuando subía al agua, dice la Biblia, el Espíritu Santo vino como paloma sobre él. Se posó sobre él. Amén. Y vemos a Jesús, por cierto, otra doctrina fundamental. Y luego una voz del cielo. No salió la voz de él. Por aquellos que dicen que Jesús, solo Jesús, y que Jesús nada más, habitó Dios en Jesús nada más, unitariamente. No. Aquí la Biblia dice que Jesús estaba ahí. Una paloma, que era el Espíritu Santo, vino sobre él. Y luego una voz del cielo. Encontramos la Trinidad, claramente ahí descrita. Amén. Encontramos que el Espíritu, esa misma palomita, dócil, inocente, blanca, esa misma palomita lo llevó al Espíritu, lo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Qué interesante, amén, hermanos, que el mismo Espíritu sabía lo que nosotros necesitábamos. Porque no era lo que Jesús necesitaba. Jesús no necesitaba ser tentado por el diablo. Pero Él se expuso y el Espíritu Santo lo puso ahí por causa de nosotros. Fue por causa de nosotros. ¿Por qué? Porque miren lo que dice la Biblia. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Algunos los ayunan 40 minutos y tienen hambre.
Pero aquí estuvo 40 días, 40 noches y tuvo hambre. Dice, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ahí se aparece el diablo. Y le dice, si eres hijo de Dios, ve y di a estas piedras que se conviertan en pan. Ahora, ¿Jesús lo pudo haber hecho? Claro que lo pudo haber hecho. Ahora, por cierto, si yo hubiera sido Jesús y tengo hambre, yo cuando tengo hambre yo estoy enojado, hermano. Me pongo, dicen, en lugar de hungry, es hangry. Amén. Y hermano, aquí, y mi papá es igual, mi papá también cuando no come se pone bravo, hermano, amén. Y me imagino aquí, si yo estuviera en los pies de Jesús, ¿sabes qué? Al último que quisiera ver con hambre, hermano, es al diablo, hermano. ¿Sabes qué? Lárgate, vete de aquí, ¿qué estás haciendo aquí? Lo hubiera botado a otra galaxia, hermano. Pero Jesús no lo hizo. Jesús le contestó a la tontería que le vino a decir el diablo. Jesús le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo cambia de velocidades y dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, la parte más alta del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Nota que el diablo usó la Biblia para tentar a Jesús. Está como aquí, por eso yo digo, los testigos de Jehová son del diablo, no son testigos de Jehová, son testigos del diablo. Porque un testigo de Jehová se caracteriza por agarrar un versículo y torcer todo. Es lo que hacen, es lo único que saben hacer, hermano. Agarran un versículo y lo tuercen todo, y de ahí sacan toda la... Hermano, tú no sacas doctrina de un versículo, tú sacas doctrina de un contexto completo. Lo que a veces, hermano, son 2 o 3 capítulos que tienes que leer para entender el contexto de la escritura. Un versículo ahí. Lo tuercen todo, hermano, mira como el diablo igual. Pero mira lo que dice, en tus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo de nuevo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. No te cuentes, hermano, ¿quién es el que controla el diablo en estos tiempos? ¿Quién es el que controla el mundo en estos tiempos? El diablo, hermano. Dios le ha cedido al diablo esa potestad hasta la fecha. El diablo gobierna. Dice todo, porque si no gobernara, entonces ¿qué autoridad tiene para dar los reinos? ¿Está conmigo, hermano? Sí, incluyendo Estados Unidos, también lo gobierna. Ay, la nación cristiana. No, una nación cristiana no mata 70 millones de bebés. Y contando. No venga una tontera de una nación cristiana. Y, hermano, es controlada por el diablo, igual que todas, hermano. Amén. Y aquí nos dice que le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y ve cómo contesta Jesús. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces, ¿qué pasó, hermano? Le dejó y los ángeles le servían. Ahora, el diablo no le dejó porque Jesús le dijo, vete, Satanás, sino porque no podía el diablo contender con el arma que Jesús estaba usando. ¿Cuál era? La palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Amén. Pudo haber usado 1000 armas Jesús, pudo haber inventado un arma, pudo haber creado un arma nuclear en ese momento y aventársela a la cabeza. Pero él lo que le dijo fue, escrito está, escrito está, escrito está. Y nos da a entender aquí la palabra de Dios en conexión y en contexto con lo que la Biblia dice en la espada, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Que, hermano, al entrar Jesús en una batalla directa en contra del diablo, Jesús no usó otra herramienta, no usó otra arma que la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo que Él nos da, amén. Al no ser sobrenaturales, al no ser todopoderosos nosotros, al no tener el poder y los milagros de Cristo, nos da la herramienta y dice, mira, esto es el futuro cristiano, esto es lo que tú vas a usar para vencer al diablo. Déjame enseñarte cómo. ¿Está conmigo, hermanos? Escrito está, escrito está, escrito está. Y así el diablo pierde la batalla, y así el diablo sale huyendo. Y de la misma manera que Dios hecho carne nos pone el ejemplo a nosotros, de la misma manera, hermano, nosotros podemos vencer al Satanás, hermano, con la palabra de Dios. Tenemos aquí la introducción de Cristo, hermano, a una nueva herramienta disponible para todo creyente: la palabra de Dios, un arma que no puede fallarnos, hermano. Vaya conmigo otro ejemplo en la Biblia, en Apocalipsis 12:10. Entonces hubo una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo.
Porque ha sido lanzado, que dice, fuera. ¿Quién es lanzado fuera? El acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de Dios día y noche. Y luego ve lo que dice, hermano, el versículo 11. Pon atención. Y ellos le han vencido. ¿Quiénes le han vencido, hermano? Los hermanos. Los cristianos. ¿Está conmigo? Ponga atención a estos versículos. ¿No le vencieron los ángeles? Dice, le vencieron los hermanos. Los hermanos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Está conmigo, hermano? Testificando a Cristo, hermano. Testificando su palabra. Dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Te das cuenta, hermano? La misma herramienta que Jesucristo usó hace 2000 años para poder librarse del ataque del enemigo, para poder hacer huir al enemigo, es la misma herramienta, hermano, que tú y yo tenemos en nuestras manos. Escrito está, escrito está, escrito está. Es un arma de ataque, hermano. Es un arma de ataque. Pongan el número 2. El problema es este, que es un arma también espiritual. Ese es el problema. No la vemos como un arma de defensa y ataque, porque no la vemos como una arma espiritual. No la podemos ver porque somos carnales. Ese es el problema. No conocemos la efectividad de la palabra de Dios. No podemos disfrutar la efectividad de la palabra de Dios en nuestras vidas porque somos carnales. Mira lo que dice, la espada del Espíritu. ¿Estás conmigo, hermano? ¿De quién es la espada, hermano? Viene del Espíritu. Pongan inciso A, porque es dada por el Espíritu de Dios. Es un arma espiritual porque es dada por el Espíritu de Dios. Amén. Dios nos la dio a través de su Espíritu. En sí la palabra Espíritu proviene de la palabra neuma. Conocemos los neumáticos. Que en sí la palabra neuma también significa viento. Y cuando tú hablas, lo que tú hablas es tu espíritu que sale. Tus palabras son tu espíritu, ese viento que sale, porque no puedes hablar para adentro. Tienes que sacar. Y ese soplo es tu espíritu. Y cuando Dios habló, sopló palabras de vida. Y sopló por medio de su espíritu lo que hoy tenemos en nuestras manos. Por lo tanto, lo que Dios sopló es dado por Dios y es espiritual. Es espiritual porque es dado por Dios. Miren lo que dice Isaías 55. Vaya conmigo ahí, por favor. Isaías 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, ¿verdad? Cuando cae la lluvia, cae la nieve, la tierra árida, seca, absorbe, sino que riega la tierra. Nota que dice riega la tierra, no dice riega la piedra. Porque una piedra no puede absorber. Algo endurecido no puede tomar el agua. Algo endurecido, un corazón endurecido, no va a poder recibir el agua de vida, hermano. Necesitamos tener una tierra fértil, una tierra dócil, una tierra que absorba. Y dice, esta tierra, dice, absorbe el agua, absorbe la nieve y la hace germinar y producir. Y da semilla al que siembra y pan al que come. No solamente absorbe, sino produce vida y produce fruto. ¿Está entendiendo lo que estoy leyendo, hermanos? Dice, así como eso pasa, ¿qué dice el versículo 11? Así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Por qué? Porque es poderosa la que sale de mi boca. Porque es mi espíritu el que está hablando. Mi espíritu, mi soplo, sale de mi boca. Dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, hermano. Su palabra nunca regresa vacía, hermano. ¿Alguien está conmigo?
Pastor, pero no ha venido, pero en mi vida no veo que produzca. Pues es que hay un corazón endurecido. ¿Cómo quieres que produzca algo, hermano? Es como echarle agua a la piedra, no va a servir de nada, hermano. La piedra no puede producir planta, no puede producir vida, no puede producir fruto porque está endurecido, hermano. Pero cuando hay campo fértil, cuando hay una tierra dispuesta, cuando hay un corazón dispuesto, abierto, blando, dócil, humilde, hermano, dice la palabra de Dios va a venir y no va a volver vacía, sino que hará lo que Él quiere y será prosperada para aquello que le envíe. ¿Está conmigo, hermano? Es dada de Dios. Viene de Dios, hermano. Por lo tanto, hermano, es inspirada por Dios. Pongan ahí inciso B. Porque es inspirada por el Espíritu de Dios. Es espiritual. La siguiente razón es porque es inspirada por el Espíritu de Dios. Bueno, ya hablo un poco de esto en este asunto, pero veamos un par de versículos. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados, nota esta palabra, inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es que, de nuevo aparece, inspirada por Dios. En sí esta palabra es una sola palabra griega, la palabra theopneustos, que significa el soplo de Dios. Toda la escritura es el soplo de Dios, útil por lo tanto para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Estamos hablando de un campo fértil, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Alguien está conmigo, hermano? Dios literalmente, hermano, y es necesario que el cristiano crea esto, hermano, para que pueda darle el valor que merece la espada del Espíritu. Si tú no crees que es inspirado por Dios, no va a ser un libro más en tu librero, hermano. No va a ser un libro más en tu librero. Va a ser algo, otro escrito más que de los tantos que ya existen. Pero esta palabra, hermano, que tú y yo tenemos en nuestras manos, es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, caramba, tiene el soplo divino de Dios. Y hermano, ese mismo soplo que aparece, hermano, al comienzo de los tiempos, cuando Dios creó el mundo, en el capítulo 1, que dice la Biblia, y dijo Dios, hágase esto, hágase el otro. Y Dios habló, y el mundo fue creado, y sopló vida en las plantas, y sopló vida en los animales terrestres, sopló vida en los animales del mar, y sopló vida en el hombre, hermano. Ese mismo soplo divino, ese mismo soplo de vida es el que puso en su palabra a través de los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Si nosotros reconociéramos esto, hermano, estaríamos dispuestos a pasar mucho tiempo en este bendito libro. Estaríamos dispuestos a invertir horas y tiempo, hermano, sacando lo que es de la palabra de Dios y pidiéndole a Dios, Señor, háblame, Señor, ven a mi corazón, que ablanda mi corazón, humilla mi corazón, Señor, para que yo pueda recibir tu palabra, así como la lluvia, así como la nieve en tierra árida que viene y cae y es absorbida con esa sed. Señor, danos esa sed por tu palabra, para que venga a germinar y producir vida y producir fruto y logre todo para lo que ella es enviada. Pero necesitamos, hermanos, nosotros ese corazón humilde, porque el poder de la palabra ahí está, es inspirada y dada por Dios, hermano. Amén. Necesitamos sed, hermano. No es asunto de que la espada ha perdido filo, hermano. No ha perdido filo, hermano. El problema es que el cristiano ha perdido sed. Ha perdido sed. Podemos ver alrededor del mundo, puedo ver, hermano, viajando, me he permitido llegar en lugares, hermano, donde, hermano, hay una tremenda sed por la palabra de Dios. Pastor, predíquenos. Si ya está uno predicando una hora y los hermanos ahí, ya acaba uno, el pastor le toca el segundo round, porque este es el primero. A medianoche quiere que uno esté predicando. Le tocan 5 sesiones mañana y digo, ¿por qué tanta Biblia? Porque hay una sed por la palabra de Dios, hermano. Pero he llegado a lugares donde, hermano, no están con esa sed.
Por más que uno predique, por más que uno hable, hermano, el problema no es no es la efectividad de la palabra, el problema no es el clima, el problema no es la región, el problema es que tenemos un montón de cristianos que no tienen sed por la palabra de Dios ya más. No puede tener efectividad si no hay sed, porque el poder es el mismo, es poderoso, hermano, es inspirada, es dada por Dios. Pero necesita haber sed en el hombre, hermano. Es espiritual, porque es dada al hombre espiritual. Pongan ahí inciso C, y es al punto que voy. Es espiritual y es dada al hombre espiritual. Es dada para el hombre espiritual. Ese problema. Ve lo que dice el apóstol Pablo aquí, 1 Corintios 2, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Estás conmigo ahí, hermano? Sino el espíritu que proviene de ¿quién? No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Hemos recibido el Espíritu Santo para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Estás conmigo? Volvemos a lo mismo. ¿Quién a través de su espíritu? ¿Qué fue lo que vino a través de su espíritu? La palabra de Dios. Y aquí Pablo nos repite, dice, dice, el espíritu nos ha revelado lo que Dios nos ha concedido. Y eso que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. ¿Está conmigo, hermano? Por eso dice, los santos hombres de Dios recibieron la inspiración de Dios y hablaron la palabra de Dios. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Hermanos, los apóstoles solamente fueron instrumentos usados por Dios para traernos la palabra de Dios. Los profetas fueron instrumentos usados por Dios para traernos la palabra de Dios. Hermano, aquí el asunto, lo importante no es el hombre, lo importante es el mensaje que viene de Dios. Dice, y hermano, la razón por la que no entendemos esto es por la siguiente frase: acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y ese problema, hermano, que al estar carnales y mundanos, no podemos acomodar lo espiritual con lo mundano. No entra en el rompecabezas. Amén, hermanos. ¿Está conmigo? No entra en el rompecabezas meter algo espiritual en algo carnal. No entra en el rompecabezas meter algo espiritual en algo mundano. No puede conectarse, hermano, algo espiritual. No se puede acomodar algo espiritual con algo natural. Necesita conectarse lo espiritual con lo espiritual para que tenga efectividad. Y Dios nos ha concedido su palabra, y Dios desea enseñarla a través del Espíritu. Pero el problema comienza cuando el hombre no es espiritual, hermano, o no desea ser espiritual. Y es más eso, la falta de deseo de ser espiritual. Porque no creo que Dios reserve esto para aquellos que han llegado a cierto nirvana espiritual, donde ya casi andas caminando encima de las nubes y finalmente, mira, por fin ya es el hombre espiritual. Ahora sí le voy a dar mi palabra. No, yo no creo que va por ahí, hermano. Yo creo que simplemente es el deseo de esa persona que conoció a Cristo, que ahora tiene el Espíritu de Dios, a pesar de cómo está, a pesar de su pasado, a pesar de su pecado, de decir: Señor, tengo sed de ti, Señor. Mira mi vida, estoy sucio. Señor, yo no sirvo para nada. Señor, yo no conozco de ti. Señor, yo no sé qué hacer. Señor, yo no conozco tus verdades. Señor, por favor, dame, Señor, de ti, dame de ti, a través de tu palabra, revélamela. Señor, muéstrame el camino, dame sabiduría, dame dirección. Y está dispuesto, hermano, a volverse espiritual. Y es por encima de todo, hermano, la disposición. El deseo, hermano, la búsqueda de las cosas espirituales, más allá de llegar a cierto nirvana, hermano. No es si el hombre es espiritual, hermano, no es si llegó a ese estado donde ya nadie le puede enseñar nada. No, hermano, al contrario, es la búsqueda del hombre espiritual lo que Dios interesa ver, para poder revelar entonces sus verdades y seguir trabajando en nuestras vidas, hermano. Ir en humildad al Espíritu Santo. Hermano, vaya, que no voy a dejar de decir eso, hermano. Hoy en día tenemos fariseos por todos lados que ya no se les puede enseñar nada porque ya conocen todo.
Y pasan los años de esa persona que comenzó su vida como una ovejita recién parida y absorbiendo y con esa sed de Dios y esa búsqueda de Dios. Y de pronto ya le empiezan a salir los cuernos, hermano. Y se le empiezan a retorcer los cuernos, le empieza a salir la barba aquí de chivo ya y se hace un chivo viejo. Y ya nadie le puede decir nada. Y ahora ve a los nuevos y dice, así andaba yo antes. Este se le va a quitar tarde o temprano. Y más lamentable, hermano, porque hermano, nadie debería llegar a ese estado, hermano. Al contrario, hermano, todos deberíamos estar en la búsqueda del hombre espiritual y seguir buscando al hombre espiritual, hermano. Porque la palabra solamente se acomoda a lo espiritual, porque es espiritual. Solamente se acomoda al hombre en la búsqueda de lo espiritual. Hermano, Dios en espíritu es inmensurable, hermano. Dios en espíritu es incomprensible. No hay medida, hermano. Hermano, cuando uno va con un espíritu, un deseo espiritual de conocerle, hermano, muchas veces, ¿cuántas veces Dios conoce mi corazón y he llegado al mismo pasaje y he visto lo mismo y he leído lo mismo y Dios me revela, hermano, me enseña algo nuevo, me recuerda algo que había olvidado? Algo pasa, hermano, refresca mi alma, porque hay una sed de Dios, hermano, y Él está dispuesto a refrescar esa sed. Ten cuidado, hermano, de llegar a ese estado espiritual donde dice, eso ya lo escuché, eso ya lo conozco, eso ya lo sé. Otra vez va a hablar de eso. Ay, aburre con lo mismo. Hermano, deberíamos de mantener ese espíritu de humildad que va en búsqueda del hombre espiritual. Y más, por cierto, hermano, el hombre que es espiritual es el último que reconoce que es espiritual. Si tú reconoces que eres espiritual, eres el más carnal de todos. Aquel que está jactando que es espiritual, él no es más que un orgulloso presumido, hermano. Mira, porque el hombre espiritual es el último que reconoce que es espiritual. Además es el que se reconoce que es el más indigno de todos. Como dijo Pablo, soy el pecador número 1. Pero Pablo es el hombre más cerca de Dios. Pero Pablo no le podías hacer creer eso. Pablo decía, soy el pecador número 1. ¿Por qué razón, hermano? Porque cuando tú verdaderamente, escúchame, cuando tú verdaderamente vas en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de ese hombre espiritual, dice la Biblia, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Y Dios es, ¿qué es Dios? Aparte. Échenle, ¿qué es? Aparte de amor, ¿qué es? Aparte, ¿qué es? Aparte, ¿qué hace el fuego? ¿Qué produce el fuego? Dios es luz. No, hombre, ustedes. Mire, se acerca uno a la luz, hermano, en medio de las tinieblas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Los hombres amaban más la luz. Hablamos más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pero cuando uno se acerca más a la luz, hermano, estás tú en la oscuridad, pues tú no puedes ver nada malo en ti. Todo el mundo ve tus manchas, pero tú no las puedes ver porque estás en la oscuridad. Pero si tú empiezas a salir a la luz y te empiezas a acercar a la luz, te empiezas a decir, ay caramba, mira nada más cómo ando. Mira qué cochino estoy. Mira qué sucio. Luego de repente sale uno y mira, traigo un calcetín de un color y otro de otro, porque te los pusiste en la madrugada, en la mañana. ¿Estás conmigo? Y te das cuenta, hermano, te das cuenta lo impuro que estás, te das cuenta lo sucio que estás, lo incompleto que estás. Porque estás acercándote a la luz. Y más te acercas a la luz, más imperfecciones ves en tu vida. ¿Alguien está conmigo, hermano? Por eso el que está cerca de Jesús, que es luz, es el que se siente más indigno de todos. Es el que se siente el pecador número 1. ¿Alguien está conmigo, hermano? La palabra es espiritual. Y el que tiene el espíritu debe ir en busca del hombre espiritual. Esto no va a suceder de la noche a la mañana. Para que no te frustres, va a tomar tiempo, hermano. Pero una cosa sí te digo, el Señor quiere que tú te acerques a Él porque Él desea acercarse a ti. Pero si tú no tomas la iniciativa de acercarte a Él, hermano, el Señor no se va a acercar a ti. Acercaos pues a Dios
y Él se acercará a vosotros. El hombre debe ir en busca de ese hombre espiritual para empezar a ver a Dios acercarse en su vida y darse cuenta, hermano, que puede estar en comunión con el Todopoderoso. Y darse cuenta que tiene la palabra aquí en sus manos, que es la espada del Espíritu, que lo va a poder ayudar a vencer todo lo que venga adelante, hermano. Número 3, con esto voy a terminar. Es un arma poderosa. Hablamos de un arma de ataque, hablamos de un arma espiritual, y es un arma poderosa, hermano. Sigue siendo un arma poderosa. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ponga inciso A, es un arma de doble filo. La espada que describe la Biblia aquí, y compara y hace esta analogía entre la palabra de Dios y la espada del Espíritu. Bueno, vemos en otras partes, vemos analogías similares refiriéndose a que la palabra de Dios es espada de dos filos. Y quiero explicarte un poco acerca de eso. Y así como el hombre natural puede llegar a conocer a Jesús por medio de ella, por cierto, no hay otra manera de conocer a Cristo que más que el Evangelio que está en la palabra de Dios. Y por cierto, nadie puede llegar a conocer a Jesús a menos que conozca la ley. Pastor, usted ya se volvió judaizante. No, para poder conocer el Evangelio, las buenas nuevas, tengo que conocer la ley que me enseña que soy pecador y que estoy condenado, porque para eso es la ley. La ley es el ayo o la nana que nos lleva a Cristo. Y mucha gente no entiende eso, hermano. Dice, no, es que tenemos que vivir bajo la ley. No, no tienes que vivir bajo la ley. La ley es como el doctor, que vas con la clínica, y la ley viene a ser ese doctor que te dice, estás enfermo y te vas a morir. Nadie quiere escuchar esas noticias, pero quieres la verdad, ¿no? El doctor es la ley, pero el doctor te puede sanar. Por eso no podemos ser salvos por la ley, porque la ley no puede salvar a nadie. La Biblia es clara, hermano. La Biblia nos enseña que somos pecadores. Por medio de la ley, dice la Biblia, vino el conocimiento del pecado. Pero es necesario conocer la ley, es necesario reconocer qué es el pecado, es reconocer el no matarás, el no hurtarás, el no mentirás, el no adorarás a otros dioses. Era necesario conocimiento de la ley para que yo reconozca que soy pecador y que estoy condenado, para poder entonces tener la medicina. Porque así como el doctor, que es la ley, me dice, estás condenado y te vas a morir, así también el doctor me dice, pero aquí está la medicina. ¿El doctor me puede sanar? No, lo que me sana es la medicina. ¿La ley me puede sanar? No, lo que me sana es Jesucristo. Por eso es el ayo que me lleva a Cristo. Y yo no puedo ser salvo si no reconozco que soy pecador y estoy condenado. ¿Te das cuenta, hermano? Por eso es una espada de dos filos. Me da la ley, me da la verdad y me da la gracia de Jesucristo. Por eso estas iglesias, hermano, que pura gracia y que puro amor y pura bondad de Dios, hermano, están completamente desbalanceadas. Están completamente desbalanceadas. Porque la Biblia es una espada de dos filos, no de un solo filo. Y uno tanto debe enseñar la verdad de Dios como debe enseñar la misericordia y el amor de Dios. ¿Está conmigo, hermano mío? Tiene que haber un balance, hermano. Tiene que haber un balance. Y bueno, de ese balance podemos hablar más ampliamente, porque honestamente ese mismo balance es un desbalance. Porque Dios nos muestra 1000 veces amor y solamente 100% verdad. La verdad es de que la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero Él no extiende su verdad sobre nosotros, extiende su misericordia sobre nosotros. Y dice la Biblia en Santiago, la misericordia triunfa sobre el juicio. El balance entre misericordia y verdad es un desbalance. Y así es Dios con nosotros, hermano. El hermano Mike me lo decía de esta manera. ¿Cómo debe de uno de tratar a sus hijos? Es como uno debe de tratar a su iglesia. ¿Cómo uno debe disciplinar a sus hijos? Es como uno debe de disciplinar a su iglesia. ¿Cómo debe uno educar a sus hijos? Es de la misma manera que uno debe de educar a la iglesia. 100% disciplina, pero 1000% amor. 1000% amor. Cuando hay una iglesia que quiere dar 100% amor y 100% disciplina, se desbalancea, porque Dios no trabaja así, hermano. ¿Está conmigo, hermano? Es una lección gratis para usted, hermano, en la crianza de sus hijos, que a veces es tan rígido, es amoroso. Usted tiene que amar más de lo que castiga. Es como es Dios. ¿Por qué me miran así? Así es Dios, hermano. Él es mucho más misericordia, perdón,
¿Está conmigo, hermano? Es un arma de dos filos. Así como puede vencer al enemigo, así también puede transformar la vida de cualquier creyente. Porque la palabra de Dios no solamente es un arma de dos filos que corta externamente, sino viene a cortar internamente también mi vida, hermano. No solamente vengo a cortar al enemigo, sino también vengo a cortar mi alma también. Mire lo que dice la Biblia, hermano. Pero también por eso es una espada de dos filos. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y hermano, la palabra es una herramienta que ayudará al hombre a cortar y entresacar todo aquello que es contra Dios y todo aquello que Dios revela en su ley de su vida que debe ser corregido y puede sacar las tinieblas, hermano, y meter luz, puede traer vida y sacar muerte, puede vestirse del nuevo hombre, vestirse de ese nuevo hombre y despojarse del viejo hombre. Tiene poder para transformarnos y es también esa espada de dos filos que balancea perfectamente la ley y el evangelio, la ley que nos convence de pecado y el evangelio que nos corta por la gracia de Jesucristo para salvación y una motivación para vivir una vida en Jesucristo, hermano. El cristiano debe entender que esta espada, a pesar de ser dolorosa, es un aliado para el cristiano. Escucha, hermano. El Señor quiere perfeccionarnos con ella. A veces es dolorosa, a veces cala, hermano. A veces cala. A veces no nos gusta lo que la palabra nos dice. A veces no nos gusta lo que la predicación nos dice, hermano. No te quejes, hermano, escucha bien. No te quejes cuando la palabra te redarguye y te convence de pecado. Preocúpate seriamente cuando ya no lo haga. Cuidado cuando ya no te redarguya. Cuidado cuando ya no sientas corrección por la palabra de Dios. No es que la palabra perdió filo. Es que está golpeando piedra, hermano. Está golpeando piedra. Y ya no puede cortar más. Ya no puede cortar más. Mantengamos un corazón tierno, hermano, para que la palabra siga penetrando, hermano. Hasta partir el alma, hermano. Amén. Que siga obrando, hermano, con su verdad, que siga obrando con su inmensa misericordia todo el tiempo, hermano. Es un arma poderosa que sigue obrando hasta la fecha, hermano. Un arma de doble filo. Y pongan ahí, termino con esto. Es un arma 100% viva, hermano. Un arma 100% viva. Dice la Biblia en Isaías 48, sácase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Por qué permanece para siempre? Porque está viva para la eternidad, hermano. La Biblia dice que es viva y eficaz. Trabajó y sigue trabajando para toda la eternidad. Su efectividad no ha cesado porque sigue aún viva, hermano. Hoy en día, hermano, lamentablemente muchos quieren, y estoy hablando de creyentes, estoy hablando de iglesias, tratando de buscar nuevos métodos. Escuché a un predicador cuyo padre es muy famoso. No voy a decir el nombre. Pero hermano, mira, él dijo, hay razones por las que ya no digo la Biblia dice. Mi pregunta es entonces, ¿con qué autoridad predicas? ¿Fulano dice? ¿Yo digo? Es que la Biblia ofende. Bueno, es que la Biblia no, ¿quién te dijo que no es para eso? La Biblia está puesta ahí para redarguirnos, está puesta ahí para corregirnos, está puesta ahí para amonestarnos. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué cala todavía? Pues porque está viva, hermano. Amén, está viva, hermano. Tiene efectividad y sigue trabajando y sigue obrando para la transformación del creyente, para que el creyente sea transformado. Y sí, la Biblia dice, hermano, no ha perdido vida, sigue igual de poderosa. No es que haya perdido vida, el problema es que en aquel en quien trata de ser efectiva está muerto. Ese problema, hermano. Mantengamos un espíritu vivo por la palabra de Dios, hermano. Un espíritu buscando a Dios. Mire, voy a enseñar unos versículos aquí. Génesis, por ejemplo, Génesis 1, vaya conmigo ahí rápidamente. Génesis 1, aquí encontramos, hermano,
la viveza de la palabra de Dios, la eficacia de la palabra de Dios. Solamente puse los versículos y no voy a leerlos todos, pero mire lo que dice Génesis 1, versículo 3. Estaba Dios, un día decidió crear al mundo. No llamó ángeles arquitectos, no llamó ángeles ingenieros, no se sentó con una comitiva a ver qué iba a hacer. No, hermano, solamente Dios dijo. En cada uno de los versículos que acabo de mostrar, aquí en el estudio, versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿Está conmigo, hermano? Dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Luego dijo Dios, versículo 6, hay expansión en medio de las aguas y se separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó lo que tenía que separarse. Versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba de semilla, etcétera, etcétera. Y luego dice al final, y fue así. Y sigue leyendo cada uno de ellos. Cuando Dios dijo, se hizo. Dijo Dios, su palabra, hermano, está viva todavía. La misma palabra de Dios que salió para crear el mundo entero, y por el simple hecho de que Dios dijo, es la misma palabra que sigue actuando el día de hoy, hermano. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y hermano, y si Dios, escucha, hermano, ponga a pensar en esto, hermano. Si Dios dijo y todo fue creado de la nada, hermano, piensa en esto. No se puede pensar. Si Dios dijo y todo fue creado de la nada por su palabra, ¿con cuánta más seguridad podemos confiar en el Dios Todopoderoso y su palabra, que tiene el poder para transformar nuestras vidas, hermano? Si Dios creó todo de la nada, ¿con cuánta seguridad puedo confiar, hermano, que puede transformar este perverso corazón, que puede cambiar este destino, que puede usar esta vida, que puede hacer algo especial con cada uno de nosotros, hermano, por medio de su palabra? Que su filo, hermano, nos siga cortando, que su filo nos siga defendiendo del enemigo, y mantengamos, por lo tanto, nosotros, hermano, un corazón tierno, un corazón humilde y quebrantado, para que las verdades de su palabra completamente sigan trabajando en nuestras vidas. Padre, Señor, bendice este tiempo. Tu palabra es verdad, Señor. Yo creo en tu palabra. Yo creo que ella está inspirada por Dios. Señor, danos ojos para ver, oídos para oír las maravillas que tú tienes preparadas para nosotros. Y por encima de todo, Señor, sé que fue muy general el estudio y podemos pasar años y años estudiando este concepto. Danos un corazón humilde por encima de todo. Danos un corazón tierno. Yo te pido eso, Señor. ¿Cuántas veces he ido a tu palabra con un corazón desinteresado? ¿Cuántas veces he ido a tu palabra con un oído mecánico? ¿Cuántas veces he leído tu palabra con ojos de sueño, sin interés, apáticos? Señor, danos sed, danos hambre, danos un corazón que esté sediento de ti, Señor. Como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y la manera en que tú vas a traer esa nieve y esa lluvia a esta tierra árida va a ser por medio de tu palabra, siempre y cuando haya tierra fértil, dispuesta a absorberla. Señor, que pasen los años, que pasen las décadas, y tú regreses a esta iglesia y encuentres corazones humildes, corazones que te recibieron 10, 15, 20, 30 años atrás, pero que tienen la misma sed, la misma hambre que cuando fueron ellos salvos. Danos un corazón de absorción, Señor. Te pido que nos cambie, Señor, este corazón duro,
que transformes y quebrantes, como dice la Biblia, como martillo que quebranta la piedra, tu palabra, nuestras vidas, Señor. Quien dijera, pastor, ore por mí. Una verdad por recordar. ¿Quién sabe cuántas veces lo he enseñado? De mantener un corazón quebrantado a lo que Dios dice y de usar la palabra de Dios como el arma de ataque que Dios ha puesto en medio de la tentación, en medio de la prueba. Señor, danos esa confianza. Y dijera, pastor, ore por mí porque Dios me habló. Yo tengo que usarla como esa arma de ataque en contra de la tentación. Tengo que usarla como un arma espiritual, pero yo necesito ir en busca de ese hombre espiritual. Tengo que entender que es poderosa y si creó el universo, puede crear un corazón nuevo en mí. Ore por mí, pastor. Dios me habló en esta noche. Hubiera alguien así, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Señor, tú ves, yo estoy seguro que tú ves corazones humildes. Corazones que están aquí por una sed. Corazones que quieren absorber y aprender más. Señor, que no miremos al mensajero. Que no miremos al hermano, que miremos tu palabra. Que atendamos a tu voz. A lo que tú inspiraste ya, Señor. A lo que tú nos has venido a dar. Danos un corazón tierno. En el nombre de Jesús te pido esto. Ve las manos levantadas, ve los corazones dispuestos, Señor. Sigue, por favor, obrando en nuestras vidas. Bajo esa disciplina, bajo ese orden. Sí, Señor, estoy al 100% de acuerdo en que tengamos una vida de lectura, una vida de atención, una vida de estudio. Pero de nada va a servir, Señor, si no tenemos un corazón hambriento y sediento por ella. Manténnos por encima de todo esa sed y esa hambre de ti, Señor. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fiel es Dios, hermanos. Cante.